Bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio de ayer rápidamente, porque si es el tiempo para que los matrimonios, si es el tiempo en toda la historia del cristianismo, ya son casi 6,000 años, para que los matrimonios tomen en serio a Dios, fíjense con mucho cuidado lo que voy a decir, es hoy. Es el tiempo de tomar en serio a Dios. Hay una exhortación en Lucas 21 que dice 32 al 36, para que vuestros corazones no se llenen de los afanes del mundo y venga de repente aquel día y sean dignos de escapar de las cosas que vendrán sobre la tierra. Entonces, si tú has sido una persona, como le llaman, un cristiano carnal, pues de vez en cuando lees la Biblia, el domingo vas, ni la Biblia llevas el domingo a la iglesia, etcétera, etcétera. Es el tiempo que te regreses de ese camino equivocado y tomes en cuenta a Dios, porque te puedes quedar cuando Jesús venga por su iglesia. Te puedes quedar. Y de acuerdo a las parábolas de Cristo, la parábola de la mujer que fueron 3 medidas de harina metidas en ella, está hablando de que la situación de la iglesia se va a leudar al final de los tiempos. 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice que muchos abandonarán la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La Biblia está en 2 de Pedro capítulo 2, porque así como hubo falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, en estos tiempos pero no se imaginan la sobreabundancia que hay de enseñanzas falsas en las redes sociales. Están llenas las redes sociales de personas que lo único que tienen en mente es buscar seguidores. Y se meten, ¿verdad? Ustedes no se imaginan, nuestras páginas las piratean, tenemos por lo menos 30, 40 páginas piratas por semana usando nuestro nombre para recoger dinero, para monetizar en YouTube. Y YouTube nos contesta, pues no podemos con tanta gente, ¿verdad? Pues tenemos que hacerlo, ya estamos registrados y todo, pero hay un afán por tratar de enseñar cosas que no son bíblicas, de indoctos que están completamente con motivos equivocados, que es, repito, tener seguidores y monetizar simplemente usando a personas ya conocidas. Dios creó el cielo y la tierra. Y ayer vimos que la primera piedra que debemos de poner en el matrimonio es las Sagradas Escrituras. Tú tienes que comenzar con la A, la B, la C. Hoy vamos a ver la B y la C. La A, un matrimonio que no está en la Biblia, que no oran juntos, que no leen antes de acostarse la Biblia, que no tienen un devocional en la mañana, lo vamos a ver con más, desarrollándolo un poco más progresivamente más adelante. Es un matrimonio que está tambaleándose, porque el ataque del enemigo viene con furia. Así como el 7 de octubre del año pasado, el movimiento terrorista radical musulmán Hamas mató, masacró, ensangrentó a cientos de jóvenes, niños, bebés, ancianos. Esa furia antisemita es la furia que tiene ahora contra la iglesia. Porque ahora es la iglesia, ¿verdad?, la que tomó el lugar y la que Dios va a regresar por Israel, pero la iglesia tiene que sobrevivir. Y el otro día me preguntaron, ¿por qué usted cree, hermano, que Israel ha sobrevivido? ¿Cómo es posible que tengan una tecnología el Mossad, que es el servicio de inteligencia israelí, que es el más importante que el FBI, que la CIA, que el de Inglaterra, que el KGB de Rusia? El Mossad es un servicio de inteligencia que ha dejado en las últimas 2 semanas al mundo con la baba de fuera. Impresionante que hayan detectado el Ayatollah Khomeini y Nasrallah, que lo eliminaron, jefe del grupo terrorista Hezbollah, y dijo hace un mes, vamos a cambiar los celulares porque los israelíes son muy inteligentes y nos están interceptando las comunicaciones. Vamos a comprar beepers.
Y resulta que el país, parece que fue Bélgica, que produjo estos beepers. Israel levantó una empresa fantasma para comprar 10,000 beepers. Y esos 10,000 beepers fueron los que iban a ir a Irán. Entonces, cuando llegaron a Irán, los 10,000 beepers ya llevaban un explosivo dentro. Y los únicos que fueron afectados fueron los del grupo terrorista, no los civiles, los del grupo terrorista. Y de la noche a la mañana se quedaron sin oír, perdieron el oído, ¿verdad? Les explotó en el oído. Hubo más de 30 muertos o 40 muertos del grupo Hezbollah. Después murió el Nasrallah y hace 2 días sustituyeron a Nasrallah y ayer lo acaban de volver a matar. O sea, es impresionante la forma como Israel, con la tecnología que tiene, cuando mataron al general de Siria, que se encontraba en un hotel de Irán, sabían en qué cuarto estaba. El que mataron anterior iba una caravana de 7 coches, un convoy de 7 coches, protegiéndolo. Los israelíes sabían en qué coche se encontraba cada persona. Y exactamente en ese coche, a través de un misil, lo destruyeron y lo mataron. Ahorita Irán pues está temblando, ¿verdad? Pero vemos nosotros que toda esta información se encuentra en la Biblia de hace 2700 años. Porque de acuerdo a Ezequiel 38, Irán, que aparece con el nombre de Persia, en 1935 se le cambió el nombre a la República de Irán cuando sacaron al Shah. En el 79 fue la República Islámica de Irán. Desde el 79 los ayatolas se han convertido en opresores, en dictadores del pueblo de Irán, porque el pueblo de Irán es precioso. No sé cuántos de ustedes sepan, el crecimiento más grande de la iglesia cristiana, ¿dónde creen que se encuentra? En Irán y en China. Así que es como en todos lados, o sea, el gobierno de Cuba, el pueblo cubano es precioso, el pueblo de Venezuela es precioso, el pueblo de México es maravilloso, son muy afectivos, ¿verdad? Muy hospedadores, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Los gobiernos, que se han enseñoreado de la población en casi todo el mundo entero. Inglaterra, por ejemplo, es una nación ya musulmana. 45 estadistas de Inglaterra, comenzando con el alcalde de Londres, son musulmanes radicales que tienen como objetivo matar judíos y exterminar a Israel y pelear en contra de todo lo que sea la Biblia, la familia y el cristianismo. Entonces, si no tenemos la Biblia, no tenemos un mapa. Tengo un problema con mi hija, tengo un problema, etcétera, etcétera. Vamos a consultar qué dice la Biblia. Ahora, tú no tienes la facilidad, me imagino tienes 3, 4, 5 años en Cristo, de saber dónde puedes encontrar las respuestas, ¿correcto? Para eso tenemos el Instituto Bíblico. Para eso tienes tú tu pastor en tu iglesia también. Y si ustedes no tienen respuesta, tenemos correos electrónicos, escríbanos. Para eso estamos, para servirles. Nosotros estamos para lavarle los pies a ustedes, no ustedes a nosotros. Nosotros somos siervos de ustedes. Estamos para servirles. Dios nos manda para servirles y hay de nosotros. Si nos convertimos en dictadores o en reyes, o en que por favor tráeme el portafolio y mandar hacia la gente cuando somos nosotros los que tenemos que dar el ejemplo de humildad, de mansedumbre. No somos mejor que nadie. No nos exalten tampoco, ni pongan nunca jamás los ojos en nosotros. Somos simplemente siervos inútiles de un Dios que tuvo misericordia y gracia de nosotros, como también lo tuvo con ustedes. En segundo lugar, vamos a ver las prioridades. Dios hace el universo y pone leyes cósmicas, la ley de la gravedad, la primera y segunda ley de la termodinámica, que todo es la ley de la entropía, que todo está sujeto a un deterioro, la ley de los campos nucleares, la ley de la gravitación, para que el universo esté completamente como una orquesta funcionando, que las galaxias no se salgan, que no se expandan más del tiempo, que la Tierra gire exactamente en 24 horas, en 365 días perfectos alrededor del Sol, con 4 diferentes posiciones de la Tierra en relación con el Sol para las 4 estaciones. En fin, ¿verdad? Todo esto que vemos a nuestro alrededor nos habla de un
orden y de un diseño. Una pintura tiene un pintor, un reloj tiene un relojero, una estatua tiene un escultor. Entonces, cuando volteamos los ojos al cielo y alguien dice, no existe Dios, esta persona es un tarado mental. Está progresando en su psicopatía. Porque es imposible negar que haya una creación perfecta, como digo, los ateos siempre lo he dicho, ¿verdad? Son mi platillo favorito. Oiga, señor, y el universo, ¿qué explicación tienen ustedes los científicos o los astrónomos para el universo? Pues una explosión, el Big Bang, es lo único que existe ahorita fuera de la Biblia. No hay más que la Biblia o el Big Bang. Y nos encantan las universidades para mostrarles la desinformación que tienen los estudiantes, porque tú le preguntas al maestro o al astrónomo, o de izquierda o de derecha o ateo, bueno, ¿y quién produjo la explosión? La nada no produce nada. Jamás la nada ha producido nada. ¿Y cómo es posible que el ADN de un armadillo, de un rinoceronte, de una jirafa, de un conejo, de una ardilla, de un chimpancé, de una ballena, de una foca, todos tengan un chip? Las hormiguitas tienen un chip, las ardillitas tienen un chip. Todo el mundo se comporta, los animales, las aves, los peces en el mar, de alguna forma diseñada por algo o por alguien. ¿Cómo pueden las hormiguitas? Me encanta cuando voy a caminar todos los días en la mañana, me encantan los hormigueros. Cada hormiguita recoge una piedrecita, un polvito. ¿Quién le dijo dónde ponerla? ¿Por qué nos chocan entre ellas? ¿Cómo saben que juntándolas todas van a ser un montecito con un hoyito? ¿Quién las coordina? ¿Quién las dirige? Por el amor de Dios. Sí, insectos, ¿verdad? Tan pequeñísimos, una miniatura impresionante. ¿Cómo es posible? Veo las ardillitas tan graciosas, tan lindas, con su cola, cómo se mueven, una gracia impresionante. Todo lo que tú admiras cuando tienes a Cristo en tu vida, comienza a llamarte la atención y los cielos y la tierra cuentan que el Señor es el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Una vez que Dios hace esto, nos hace a nosotros, nos crea a su imagen y semejanza, que es la diferencia entre nosotros y los animales. Y cuando tú te conviertes, los que ayer recibieron a Cristo los felicitamos, hubo más de 26 decisiones ayer, el 95% fueron hombres, gracias a Dios, 2 mujeres nada más ayer, o sea que venían sobornados, como dice mi sobrino Jesse, ¿verdad? No, pero qué bendición, ¿verdad? Que podamos nosotros comenzar a recibir a Cristo. Cuando tú recibes a Cristo, número 2, después de que tienes que tener la Biblia, tienes que establecer en tu vida prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de Dios? Dios es un Dios de orden. El 0 es antes del 1. Y del 1 tiene que haber un 2 y después tiene que haber un 3. Y si tú no conoces las prioridades de Dios, tu vida no va a funcionar dentro del parámetro divino de la palabra de Dios. Las prioridades rápidamente son número 1, Dios en tu primer lugar. Mateo 6:33, búscalo. Buscad en segundo lugar. Dice, se lo saben de memoria. Buscad, ¿qué es PRI? Busca antes que el desayuno, antes que tu esposa, antes que tu esposo, antes que tus hijos, antes que el trabajo, antes que tu buffet jurídico, antes que tu clínica médica, antes de tu taller de carpintería, antes de cualquier cosa en tu vida, ponme a mí en primer lugar, dice Dios. Cuando tú te levantes en la mañana, dame el primer lugar. Bueno, Señor, yo a las 10 me dan ganas a las 10 de orar y estar contigo. Bueno, ese no es el primer lugar. Ese es el segundo o tercer lugar, porque ahí hiciste varias cosas antes. Y ¿saben una cosa? Dios nos prueba. O sea, ¿qué es la Biblia? O sea, ¿creo lo que dice la Biblia o voy a seguir haciendo lo que me da la gana? Entonces, en primer lugar es Dios, en segundo lugar es mi esposa.
Antes que los hijos. Antes que los hijos. En tercer lugar son los hijos y en cuarto lugar nuestro trabajo. Si nosotros mantenemos este orden y a mi esposa le doy el segundo lugar en mi vida y me convierto yo en el siervo de mi esposa y ella es la reina de la casa y la atiendo y soy caballero, me subimos al carro, le abro la puerta para que se suba y no le echo la cajuela. Vamos a un restaurante y lo primero que hago es quitarle la silla para que se siente. Pasa el tiempo y los hombres, como no conocemos a las mujeres, repito, con Cristo comenzamos a despertar un mundo en el que, Dios mío, yo creí que era mi sirvienta, como decían los griegos. La mujer no sirve más que para la cama y para las enchiladas y para que me acompañe. Y le daban un lugar a la mujer como la han tratado tanto griegos, romanos, judíos, árabes, en todas las civilizaciones, latinos también. Hemos tratado a las mujeres sobajándolas, usándolas como algo desechable y tratándolas como si fueran nuestras esclavas. Y llegando a un punto donde el siglo pasado, los 70s, 80s, las mujeres dicen, estamos hasta acá del machismo, y se levantó el movimiento feminista, que fue mucho peor todavía, pobrecitas. ¿Pero por qué se levantaron? Porque estaban hartas de nosotros, de la forma como las tratábamos, y se rebelaron. Y Dios permitió esa rebelión. Claro que ha tomado extremos completamente exagerados ahora, ¿verdad? Porque ahora las 3 directoras del movimiento feminista en el mundo son lesbianas, las 3. Tenían que acabar en eso. Pero vean ustedes por qué pasa lo que pasa. Entonces Dios crea a la mujer para que ella se sienta enamorada, atendida, caballeroso, con atenciones, de vez en cuando unas florecitas, de vez en cuando, ahora sí, gorda, te amo, qué bonita estás, aunque parezca tráiler. O viceversa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a las mujeres las hace someterse a nosotros. Y cuando oímos la mujer tiene que someterse a las mujeres respingan inmediatamente contra la mente de Dios. ¿Cómo que someterme? No, de por sí que me trata mal. Es que entiende cómo está el mecanismo. Entonces, si nosotros queremos que se sometan, primero dice, maridos, amar a vuestras mujeres, Efesios 5:25, como Cristo amó la iglesia. ¿Quieres que tú obedezca a tu mujer? ¿Quieres cambiar a tu mujer? ¿Quieres que lo haga voluntariamente y no? Es que aquí te tienes, dice la Biblia, que te sometas a mí. Ya perdiste completamente. No has comprendido la mente divina. Yo tengo que hacer un sacrificio y mostrarle a mi esposa que estoy dispuesta a sacrificarme por ella. Y cuando las mujeres sienten, porque son así, mi esposo es un caballero y me trata y por aquí, a nadie le gusta, a nadie va a desechar ser tratado bien. A todos nos encanta que nos traten bien. Buenos días, señor fulano de tal, le sirvo. En todos lados nos gusta que nos atiendan bien. Y cuando tu esposa se siente atendida y ve un caballero en ti, Dios es el que las cambia, no nosotros. Nosotros no podemos cambiar a nadie. No podemos cambiar, yo no puedo cambiar a ninguno de mis hijos, de mis nietos, no, a mi bisnieta, no puedo cambiar a mis abuelos, a mis padres. Nosotros no somos dioses. Nos manda a obedecer simplemente poniendo nuestras prioridades. Ponme en segundo lugar a tu esposa y yo, Armando, voy a bendecir tu matrimonio, voy a bendecir tu trabajo, voy a bendecir tu salud, voy a bendecir tu familia, porque me obedeces. Es imposible las bendiciones sin la obediencia. Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios. Y fíjense lo que dice a continuación. Y las demás cosas, dinero, viajes, ay, no tengo para el viaje, y no tengo para las vacaciones, y no tengo para la escuela. Analiza tu vida privada y de prioridades.
Siempre tiene que haber una campana de alarma cuando algo, porque Dios quiere que nosotros tengamos lo suficiente, según de Corintios 9, en todas las cosas, para que abundemos dando en buenas obras a la obra de Dios y a la propagación del Evangelio. Entonces, cuando tú comienzas a decir, es que esto me falta y no tengo Dios, cuando es la voluntad de Dios que tú conozcas la palabra de Dios, algo está en tu vida, híncate, enciérrate en tu cuarto, Señor, aquí estoy. Aquí me humillo delante de ti. Sí, le grité a mi esposa en la mañana, no le he pedido perdón, etcétera, etcétera. Y Dios nos bendice. Dios te habla y vas a abrir la Biblia y te va a dar pasajes en los Salmos que vas a encontrar milagrosamente lo que tú estás buscando en tu corazón y Dios hablándote milagrosamente en su palabra porque le obedeces. Veamos nosotros qué importante es esta prioridad en Josué capítulo 1, versículo del 8 al 9. Josué 1, del 8 al 9. Todos ustedes en este seminario se les entregó una libretita, no veo a muchos apuntando, pero fue no para que escribas caricaturas, sino para que pudieras apuntar los versículos, los medites en tu casa, cuando oigas las conferencias otra vez en las redes sociales, te acuerdes y puedas consultarlo las veces que lo necesites. Josué 1, 8 y 9. En este libro de Josué, él fue el sucesor del más grande líder del Antiguo Testamento, Moisés, Moshe, que significa salvado de las aguas. Moisés muere y 2 millones de cabritos, porque no eran ovejas. 2 millones de cabritos era el pueblo judío. Se estaba apenas formando, apenas en formación, germinando la nación judía. Y entonces Dios le dice a Josué, Josué, tu tarea es entrar a una tierra ocupada por gigantes, la tierra de Canaán, la tierra prometida. Gigantes que eran híbridos, que había habido una influencia de ángeles en Génesis 6, donde procrearon con mujeres humanas, gigantes de 4 metros de estatura, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, que le llamaban los Nefilim. La palabra Nefilim viene de Nepal en el hebreo, que significa los caídos, y sabemos que son los ángeles caídos. Y todo el Antiguo Testamento nos habla, cuando se mencionan los hijos de Dios, ven Elohim, que son los ángeles caídos. Entonces la tierra de Canaán genéticamente se había infectado. No entren ustedes ni se mezclen con las mujeres cananitas. No se mezclen con aquellas. Hay poblaciones que van a tener que destruir, porque es mucho mejor destruir a 100 a que mueran 1 millón y que destruyamos a 5,000 en lugar de que mueran 50,000. Que fue la mentalidad difícil moralmente de entender de la Segunda Guerra Mundial con la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Dijo el presidente de Estados Unidos, vamos a mandar una bomba atómica, van a morir 150,000 japoneses. Si no mandamos esta bomba atómica, van a morir 2 millones de personas. ¿Qué hacemos? ¿Matar 150,000 para que sobrevivan 2 millones? Y fue la decisión que tomaron. Desgraciadamente el doctor Oppenheimer y Enrico Fermi, italiano y alemán respectivamente, después, ¿verdad? Einstein les dijo, yo no quiero participar en esta masacre, ¿verdad? No sé, pero no tengo paz en mi corazón, pero muchas veces así pasa. Hagan de cuenta que no, vamos a ponerlo más simple. Vamos en un barco, como en el Titanic, 2,000 personas, 3,000 personas, y comienza a hundirse el barco, y nos toca una balsa donde caben 10. Y de repente esos 10 nos dice el capitán desde que llegamos, si meten a un 11, se va a hundir la balsa y no ninguno va a sobrevivir. Entonces estamos los 10 en la balsa y viene alguien nadando o dos alguien y se agarran y dicen, súbanos a la balsa. Y si lo subimos, nos morimos los 10 con ellos. ¿Qué hacemos? Que se ahoguen mejor para que sobrevivan los que están en la balsa. O tú dale lugar y que tú ahógate y que otra persona se suba. ¿Me van siguiendo? Entonces, son decisiones morales que tenemos que entender, que están en la Biblia,
que para poder comprenderlos y no decir, es un genocidio lo que hizo Dios mandando matar a los cananitas. Bueno, Josué entonces tenía 7 ciudades que conquistar. Y la primera era Jericó. Josué capítulo 6. Y entonces Josué les habla a sus soldados, vamos a practicar, vamos con las flechas, las catapultas, las redes para asaltar las murallas de Jericó. Y Dios le dice a Josué, come here, Joshua. Te voy a dar el secreto de la victoria. No es con espada, no es con ejército, no es por la valentía del jinete, ni por la bravura del caballo. Todas estas formas en que los humanos piensan, yo funciono de una manera diferente porque mis pensamientos no son tus pensamientos. ¿Qué entonces? ¿Cuál es la respuesta, Señor? Versículo 8 y 9. Te voy a dar el secreto para que tú venzas las 7 ciudades. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que a las 12 del día. ¿Eso dice? No. Yo leo la Biblia a las 5 de la tarde, hermano. ¿Sabes leer? Pues yo a las 11 de la mañana, yo antes de acostarme, Virgen de la Macarena. ¿Sabes leer la Biblia? ¿Qué dice? De día y de noche. Nadie levante la mano. Nadie levante la mano. ¿Lo haces? ¿Te has formado la disciplina para que de día y antes de acostarte leas la Biblia, pienses en ella, ponderes en ella, la medites o memorices versículos diarios? ¿Lo haces? A las 12 del día. Dios no nos manda que tomemos decisiones, o lo obedecemos y creemos lo que dice, o no me llamo cristiano. ¿Qué es la fe? Creer lo que dice la Biblia. Entonces, ¿por qué me llamo cristiano si no estoy obedeciendo? ¿Por qué quiero que me vaya bien en la vida? ¿Por qué quiero que bendiga a mis hijos? ¿Por qué quiero que bendiga mi matrimonio? Si no estoy obedeciendo, ¿por qué no le creo? Si le creyera, lo haría. Qué simple fórmula, ¿verdad? Si tú, Josué, de día y de noche meditas, guardas conforme a lo que está escrito, entonces, en otras palabras, y no antes. Métetelo a tu cabecita, Josué. Hasta que tú hagas lo que te estoy diciendo, hace 3000 años Dios no está repitiendo lo mismo, hasta que ustedes me obedezcan y me pongas en primer lugar, y tu esposa en segundo lugar, y tus hijos en tercer lugar, te voy a bendecir. Y entonces vas a prosperar, dice la Biblia, en todas las cosas que tú hagas. Todo te saldrá bien. Lo único que te mando es que te esfuerces y que seas valiente. Nunca, jamás en la vida nos victimicemos. Sufro mucho. Ay, me pasó esto. Ay, hermano. Ay. Cuando comenzamos a poner la vista en nosotros mismos y victimizarnos y ser, es que lo que me pasa es por esto y por aquello, es que mi mamá fue prostituta, mi papá era traficante de drogas y por eso soy así, y soy homosexual por esto, y me pasa esto en la vida porque nadie me quiere. ¿Sabe una cosa? J. Hoover, director y fundador de la oficina del FBI en Estados Unidos, sirvió a 4 presidentes, creo que 5 presidentes, y J. Hoover, antes de morir, dijo lo siguiente: he visitado todas las cárceles casi de Estados Unidos y de Europa, principalmente las correccionales de los jóvenes, y he encontrado, dijo Hoover, el fundador del FBI, dijo lo siguiente. Ahorita el FBI no es FBI ya, ¿verdad? Ya se ha deteriorado muchísimo. Pero hubo un tiempo en que eran brillantes esta agencia. Dijo Hoover, he encontrado que la mente de todos los delincuentes juveniles creen que el mundo les debe algo. Creen que el mundo está en contra de ellos. Ellos no están en contra del mundo,
estoy y soy así porque me hicieron por esto y por el otro y por la guerra y me rebelo contra todo y el mundo, me voy contra el mundo y voy a matar y voy a asesinar, voy a robar, voy a secuestrar, voy a violar por todo lo que el mundo me ha hecho. Gente amargada que de niños no los corrigieron, en la escuela los expulsaron, la policía tuvo que acabar con ellos o meterlos a la cárcel y acaban en la cárcel tarde o temprano. Un mundo de rebeldes porque creen que el mundo les debe algo, se victimizan. Y cuando hacemos eso, nunca vamos a madurar. Nunca en tu vida, hermano y hermana en Cristo, le eches la culpa a nadie de cómo eres. Sígueme con mucho cuidado lo que te acabo de decir. Es que si yo tuviera otro esposo, si yo tuviera otra esposa, si tuviera otros padres, si usted no sabe lo que hizo mi abuela, y si hubiera pasado esto, no le eches la culpa a nadie de lo que ahorita, en este momento, eres. Eres como estás porque lo has aceptado. No te victimices. Cuando tú reconozcas que eres como eres porque tú lo has aceptado y no has podido desechar ni desintoxicarte de los traumas de tu niñez o de tu infancia, vas a madurar. Una persona que se la vive echándole la culpa a la mamá, al papá, a mi exesposa, a mi exesposo, nunca maduran. Llevan 50 años, llegan a los 60 años, llegan a los 70 años y tenemos una generación de la tercera y de la cuarta edad de inmaduros seres humanos que nunca han madurado porque siempre se han victimizado y siempre viven en el pasado. Ya los no, ¿cómo era? Y yo, mi tío fue Zapata y fui nieto de Pancho Villa y viven en el pasado completamente sin extenderse todavía las maravillas que Dios tiene para nosotros reservadas, porque lo mejor para todos está por delante. Vean Marcos capítulo 1, versículo 35, el ejemplo de Jesús. Ya más ejemplo no podemos tener. Marcos 1:35. Levantándose a las 12 del día. ¿Eso dice? Lo estoy calando nada más, a ver si es cierto que trajeron la Biblia, ¿verdad? Levantándose muy de mañana, siendo todavía muy oscuro. Estamos hablando 4 o 5 de la mañana. Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Cuál era la rutina del Hijo de Dios? De Jesucristo, que tiene una comunión ininterrumpida con su Padre. Su secreto, cuando los discípulos vieron que Él sanaba y que Él hacía milagros, etcétera, etcétera, descubrieron que el secreto de la vida de Jesús, el poder de la vida de Jesús, lo que lo sostuvo en Getsemaní, lo que lo sostuvo en lugar de victimizarse en la cruz, mira, Padre, cómo estoy sangrando, mira nada más las espinas, y ahí en medio de su angustia y de su crucifixión, Madre, ahí está tu hijo, Juan, ahí está tu madre. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Nunca Jesús puso sus ojos en Él, nunca se victimizó, muriendo en el dolor más profundo, seguía pensando en los demás. Cuando quites tus ojos de tu vida, yo, nada más yo, y yo, nada más, yo. ¿Y yo qué? Le dice a tu esposo, mi amor, ¿y yo qué? Y tú dices a tu esposa, ¿y yo qué? O sea, nada más yo. Comenzamos a victimizarnos y comenzamos a destruirnos, porque nadie vive para sí mismo. El secreto de la vida, como decía la Madre Teresa, cuando llegó a Nueva York hace mucho tiempo, oiga, Madre Teresa, ¿usted para qué está allá en Calcuta, en la India, con tantos leprosos? Aquí le construimos un palacio con aire acondicionado en Nueva York, y etcétera, etcétera. Y la Madre Teresa en el aeropuerto les dijo a los periodistas de CNN que la entrevistaron, es que ustedes no han comprendido que no es el medio ambiente el que nos hace feliz, sino la voluntad de Dios. Y yo he entendido que la voluntad de Dios es en la India, no donde yo me sienta bien y donde tenga aire acondicionado y un Mercedes-Benz y buena casa. Mi felicidad está, si Dios quiere que yo esté en el desierto o en Ucrania, ahí voy a ser feliz. No es el medio ambiente lo que nos hace feliz, es mi relación con Dios. Porque puede estar en un palacio
y ser la persona más victimizada y más sola de todo, como los artistas de cine. Elvis Presley el año pasado, ¿verdad? El rey del rock and roll. El otro negrito, ¿verdad? Chaplin, Michael Jackson. Muere pederasta. Elvis Presley, 500 mujeres esperando meterse a su casa. Las defensas de los Cadillacs de Elvis Presley de oro puro. Y eran las personas más solas y mueren como murieron. Ya puedo seguir con más ejemplos de artistas, de deportistas, de políticos, de cantantes, de gente, de empresarios que creen que alrededor, allá tengo dinero, tengo esto, y son las personas más infelices. Porque nunca descubrieron lo que la Biblia nos está diciendo. Vivamos para los demás. Preocúpate por los demás. Llega a tu iglesia el domingo y no entres como... Yo llego al cine, ¿verdad? Mis palomitas, mi coca de dieta, ¿verdad? Y veo la película y no me fijo quién está acá, no me fijo quién está acá. Pero la iglesia no es el cine. La iglesia llegamos y buscamos a quién abrazar. Ahí está la pobre doña Chole y pasa ahí, hola doña Chole, acércate con ella, ¿qué le pasa doña Chole? Abrázala, ¿me permite orar por usted? Oye hermano, ¿cómo estás? Bienvenido, no te conozco, bienvenido, yo soy de esta iglesia. Comenzamos a buscar a quién ayudar, a quién hablarle, con quién poder contactarnos, a quién hablarle de Jesús. ¿Por qué? Porque ya me olvido de mi persona. En el cine me olvido de todos y yo nada más quiero ver la película y mis palomitas y mi Coca-Cola y no me importan los demás. La iglesia no es así. Tú no puedes ser cristiano y no servir en tu iglesia, ni estar preocupando, oiga pastor, ¿en qué puedo ayudar? ¿Puedo venir a las 7 a cargar las sillas? Pero soy diputado, no me importa lo que seas, ven y sirve porque Jesucristo nos dijo, me hinco a lavarle los pies, el creador del universo. En un cristiano no puede haber soberbia ni orgullo. Es que ustedes no saben quién soy. Y llego a la iglesia, en mi estacionamiento, hermano, no se estaciona ahí. ¿Qué no sabes quién soy? Soy hijo del diputado fulano de tal. A mí no me importa lo que seas. Obedece. ¿Por qué? Porque mientras tú seas esa soberbia y te creas superior a los demás, que porque tú tienes algo de influencia sobre una persona, eso te comienza a autodestruir. Y te destruye mentalmente, espiritualmente, sin que tú te des cuenta. Humíllate, sí, hermano. Esas personas en las iglesias los ponemos para que atiendan el tráfico de la iglesia. Y si un hermano te dice, no se estaciona ahí, no te estacionas ahí, por el amor de Dios. Cristo, en la madrugada, antes de vivir para los demás, era su prioridad, su Padre Celestial. Juan 17, versículo 3. Esta es la vida eterna. ¿Qué nos da Dios cuando recibimos a Cristo? La vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios. Si tú eres cristiano, tienes la vida eterna. 1 Juan 5, del 10 al 12. Esta es la vida eterna, que conozcamos a Jesús. Y si tienes a Jesucristo y tienes la vida eterna, es lógico que te nazca leer la Biblia. Que te nazca hablarle a alguien de Cristo. Ayer mi esposo y yo mandaron una persona a recogernos al aeropuerto. Se llama Luis, el muchacho que nos fue a recogió a muchos de ustedes. Y comenzamos a hablarle de Cristo en el camino. Y gracias a Dios, antes de que nos dejara aquí, recibió a Cristo como su Salvador. Yo le dije, Señor Padre, yo diario le pido, Señor, dime a alguien a quien hablarle de Cristo. Podíamos ir en todo el camino y yo con mi celular, me encanta el ajedrez, ¿verdad? Y meterme yo al ajedrez y todo. Pero hay una persona que no sabemos ni qué condición está y detrás de cada persona hay una historia, no nos imaginamos, detrás de cada ser humano hay una historia muy desagradable. Vemos a mucha gente riéndose, pero no sabemos detrás qué hay ellos. Comienza a hablarles de Cristo, unos comienzan a llorar. El otro día, tengo una moto Harley Davidson allá en Dallas, fui a la Harley Davidson a que le pedí unas refacciones, vi un empleado nuevo, le comencé a hablar de Cristo, se me quedó mirando y me dice, ¿cómo es posible que sepas mi vida? Le digo, yo no conozco ni sé quién eres tú, Joe, pero lo que usted me está diciendo, y comenzó a llorar, me dice, esto es lo que yo necesitaba oír en esta mañana, que alguien me ama y que alguien me puede presentar a Cristo. Y así encontramos diario, aquí en la tortillería, la que vende los tamales, el del estacionamiento, el chofer que me transportó. Somos testigos de Jesús.
¿Para qué nos manda un mundo Dios para nada más yo, como robotito? Y no me importa aquí, ni me importa allá. Venimos a vivir para los demás. Y si no entendemos esto, no vamos a ser nunca felices. Veamos en tercer lugar que nuestro cuerpo, la tercera prioridad, es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19 y 20. Si mi primera prioridad es Dios, mi segunda prioridad es mi esposa, tengo que entender algo muy importante. A nadie le gusta estar casado con un elefante, ni con una elefanta. Discúlpeme que sea tan directo. Es la verdad. Dicen los jóvenes, es la neta. Es importantísimo que nosotros cuidemos nuestra salud. No vengas, porque ahora se hicieron de moda, ¿verdad? Las famosas, en muchas iglesias cristianas, las campañas de sanidad. A ver, fórmense aquí. Sé sano, sé sano, sé sano, sé sano. Espérame tantito. Este señor tiene una panza de Santa Claus. ¿Sabes una cosa? Yo no voy a orar por ti. Yo no voy, sé sano, sé sano, sé sano, sé sano. A la salida te espero. Mientras tú no bajes de peso, no vuelvo a orar yo por ti. ¿De qué te sirve que Dios te sane el espíritu de retortijón que tienes? Sácame el espíritu de retortijón, hermano, si vas a seguir igual. Entonces, Dios no es una varita mágica y convertimos al Espíritu Santo en nuestro siervo. Y comenzaron los pastores, sé sano, espérame tantito, si tú no eres Dios. Cristo no sanó a todos. Él sabía perfectamente, el Padre le decía, a ese sí, a ese no, a ese sí, a ese no. Nosotros no podemos tomarnos la atribución y la soberanía que le corresponde a Dios. Tenemos que hablar la verdad en nuestras iglesias. Y si Dios ve que tú no te cuidas en tu salud, no vengas a decirle, Señor, me van a operar, entro en una cirugía, ayúdame, porque Dios no es Aladino y la lámpara maravillosa. Dios te ha venido diciendo, cuídate, cuídate, cuídate. Y nos lo dice en este seminario, tu salud es importantísima, porque tu cuerpo que yo te di es mi templo, yo vivo dentro de ti. Y nadie ensucia lo que uno ama. Y si te amas a ti mismo en tu cuerpo, lo barres, lo trapeas, lo despolvas como lo haces en tu casa. Dice 1 Corintios 6, 19. ¿O qué ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienes de Dios, y que no nos pertenecemos? ¿Ya recibiste a Cristo ayer? ¿Hace 5 años? ¿Hace 10 años? ¿Has mantenido este pensamiento? Mi cuerpo no es mío. Y no voy a cenar tamales a las 10 de la noche. La Coca-Cola en mi vida la vuelvo a probar, ni a tomar tampoco. El azúcar que tiene la Coca-Cola tardas 1 mes en desintoxicar tus riñones. Tendrías que correr 50 kilómetros para eliminar. Y hermano, me siento cansado. Hermana, vengo a la Biblia y me duermo. ¿Estás intoxicado? ¿Tanta azúcar? ¿Cenas conchas de la tía Rosa? ¿No bebes 2 litros mínimo de agua diarios? Mínimo 2 litros de agua. Agua pura. Agua pura, principalmente alcalina. Si no hacemos eso nosotros, tenemos una información impresionante ahora de la tecnología y de las redes sociales. Mi esposo y yo tenemos ya varios meses con la costumbre ya de levantándonos, tomar 2 cucharadas de aceite de olivo y 2 cucharadas de aceite de olivo antes de acostarme. Y nos metimos, mi esposa le gusta mucho investigar, investigamos que tiene que ser en una botella de aceite de olivo que no sea de plástico, que sea negra, que sea de vidrio y que leamos que no tiene 6 meses de caducidad. Nos metimos una página del doctor Gundry que se llama, que ahora nos manda a él, aceite que lo fabrican en Australia y en Marruecos, y estamos tomando eso. Y no se imaginan ustedes el milagro que hizo principalmente en mi cuerpo. No he tenido muy alto el colesterol, 200, 205, 210, casi no tengo ya nada desde que estoy tomando. Y tomo bastantes carbohidratos, nos encanta la pasta, por ejemplo. Y el domingo, un pay de queso con una cereza y crema. Y el lunes y el martes, la penitencia. Todo con moderación en la Biblia, en la vida.
Pero nuestro cuerpo no es de nosotros. Tenemos que cuidarlo, tenemos que chicotearlo y tenemos que ponerlo en servidumbre, dice el apóstol Pablo. No sea que siendo cristianos y tratando de propagar un mensaje glorioso, ¿verdad? No podemos hacerlo simplemente porque no hemos tenido la disciplina. Nuestros cuerpos no son de nosotros. Vean 1 Corintios 9. Le damos la vuelta, versículo 25 al 27. Todo aquel que lucha, Pablo pone de ejemplo a los atletas de los tiempos de Atenas en las Olimpiadas griegas. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, o sea, los atletas, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Antes que yo fuera cristiano, a las 9 de la noche, tengo ganas de una pizza, con un esto, con por aquí, por allá, y la pedía y me comía la pizza. Tengo ganas de esto, etcétera, etcétera. Y ahora que tengo el Espíritu Santo, o desde que tengo el Espíritu Santo, comenzamos a disciplinar. Tengo ganas de esto, pues ahora no voy a cenar. ¿Y me va a costar trabajo? Sí, pero a los 3 o 4 días tengo el poder de Dios al verme que obedezco y cuido mi cuerpo para que se convierta en un hábito saludable y de ahí en adelante Él me va a cuidar y va a tener cuidado de nosotros. Disciplina. ¿Qué futbolista, qué karateca, qué cantante, quién puede en la vida triunfar sin disciplina? En el ejército en Estados Unidos se llama el boot camp. A los 18 años los reclutan a los muchachos en Estados Unidos y 2 años los meten a un boot camp, que significa a un lugar donde los levantan a las 5 de la mañana con agua fría helando, les gritan, fórmese, yes sir, no sir. ¿Por qué? Porque cuando vayan a la guerra no van a decir, no quiero ir. Pues nunca fueron entrenados. Y los cristianos actualmente están hechos de mermelada McCormick. Ay, ya no voy, ya no me siento en la iglesia ahí porque la señora ronca. Y aquí no hay asientos con cojines aquí atrás. Y aquí no se siente el Espíritu Santo. Y siempre estamos buscando nosotros, mi comodidad, que me sirvan, que alrededor. Y no nos olvidamos de nosotros porque no hemos madurado. Y por eso es un ejército de soldados débiles, vulnerables, que no van a aguantar los vientos que se vienen sobre el mundo. Si tu matrimonio, no comienzas con tu matrimonio, no vas a sobrevivir. Les dije que preguntaron, ¿por qué los israelitas han sobrevivido? Porque no han dejado de luchar. No han dejado de luchar. Tú vas a Israel, no hay una familia en Israel, una sola, que no haya perdido hijos o nietos en la guerra. Han tenido casi 75 años de una guerra continua, progresiva. Duermen con el R-15, con la ametralladora, porque están continuamente asaltados por sus enemigos y pues están acostumbrados a luchar. Entonces vienen las amenazas y no se victimizan, ya no puedo, y esto y el otro, no puedo dormir, hermano, ay, ore por mí, viene de la Chole, ore por mi hermano, no venga a victimizarse, vaya, hínquese, pídale perdón a Dios porque estaba usted victimizando y entonces oro por usted. Yo no soy Dios, el que te puede dar es Dios, mientras quite los ojos de tu vida y vivas para los demás. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No significa perder la salvación, significa que en una casa, rápidamente, mi esposa tiene vasos limpios y tiene otros vasos en el fregadero que no ha lavado. Vienen las visitas, ¿qué va a hacer mi esposa? ¿Va a agarrar un vaso del fregadero o uno que está limpio? El limpio, ¿verdad? Dice 1 Timoteo que en una casa hay vasos sucios y hay vasos limpios. Y cuando Dios quiere usar a alguien, ¿sacará algún cristiano que está en el fregadero? Cristianos que no han pedido perdón, cristianos que siguen sucios, cristianos que siguen maltratando su cuerpo. Cuando Dios quiere usar a alguien, busca a alguien que lo está obedeciendo y no te imaginas cómo te va a usar Dios.
Y tus oraciones van a tener respuesta. Dios no oye a los pecadores. Dios nos da su gracia para que podamos entender que es la obediencia, la respuesta a la fe. ¿De qué sirve una persona que diga que tiene fe y no tiene obras? Santiago capítulo 2. Y finalmente, dice la Biblia, no sea que yo siendo heraldo, para muchos, dice el apóstol Pablo, venga yo a ser sacado del juego, o sea, enviado al fregadero. Un jugador de fútbol, ¿verdad? El Real Madrid o del Barcelona que tiene una lesión, tienes que ir a Neymar, tuvo 15 cuántos meses incapacitado, tú no puedes jugar Neymar hasta que no sanes. Tú no puedes entrar al campo a jugar mientras tengas esta cosa en tus meniscos. Tienes que sanar y de la operación que te van a hacer. Hijo mío, te dice Dios, Carmelita, Lupita, yo no te puedo usar. Quiero que mi marido se convierta, quiero que mis hijos se conviertan, pero mírate tú cómo estás. No vengas conmigo, hermano, ore por mi esposo. ¿Y usted cómo está? Le pido por mis hijos, ¿y tú cómo estás? Siempre pido por esto, pido por mi mamá, se está muriendo, pero tú ¿cómo estás? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿No sabes que Dios te puede oír también a ti? Pero la condición en la que tenemos impide y pone una barrera, dice Isaías 59, no es que Dios no haya oído, sino que vuestros pecados han hecho estorbo para que Dios actúe. Dios es un Dios santo. Santo, santo. Y sin santidad, nadie verá al Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por sacudir nuestro espíritu, porque tus palabras son espíritu y son vida, porque nos has hecho renacer para una esperanza viva por medio de Jesucristo entre los muertos. Gracias por habernos amado con un amor eterno, por habernos llamado y dado el privilegio de ser tus hijos, tus hijas. Qué privilegio tan grande, Padre. Oh Dios, lo único que nos pides es, créanme. ¿Y cómo demostramos que le creemos? Obedeciéndole. No puede haber fe si no hay obediencia. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos ser muy activos y construir iglesias y esto y el otro, pero si no comenzamos en nuestra casa, en nuestro matrimonio, que es el gimnasio de Dios. El matrimonio es el gimnasio de Dios. Ahí Dios forja nuestro carácter. Ahí Dios nos humilla el uno con el otro. Ahí Dios nos enseña la paciencia. Ahí Dios nos enseña la humildad. Como dice la palabra de Dios claramente, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Sean humildes, estimándonos cada uno a los demás como superiores a él mismo. Considera a tu esposo como superior a ti, a tu esposa, como superior. No nos enorgullezcamos de creer que alguien está sobre el otro, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Jesucristo, quien siendo como Dios y en forma de Dios, no estimó el humillarse, bajar al mundo, a este basurero que es el mundo terrenal en el que tú y yo vivimos, soportar insultos, sanó enfermos, sacó demonios y antes se hincó ante sus discípulos. Se hincó el creador del universo y les lavó los pies. Qué lección más grande del carácter que Jesús espera de cada uno de nosotros, volviéndonos todos siervos de los demás. Y en la cruz no pidió venganza por sus enemigos, pidió perdón. No se miró a sí mismo en el más inmenso sufrimiento,
Sus últimas palabras fueron para los demás. Porque para eso venía, para enseñarnos a vivir, para que descubriéramos el secreto de la vida, que es vivir para los demás. Ya quitarnos los ojos de nosotros mismos y buscar un mundo que está perdido actualmente. Familiares, hijos, primos a nuestro alrededor. ¿Cómo viven? ¿Cómo reaccionan? Solo quieren hacer dinero, ser famosos, progresar, etcétera, etcétera. Y finalmente, la historia nos da testimonio de que esa ha sido la historia de la humanidad. Buscando un mundo que no tiene nada que ofrecernos, más que tristezas, desilusiones, frustraciones. Un mundo donde hay mucho odio ya. Y el odio solo puede ser vencido por el amor de Dios, que ha derramado en nuestras vidas para que podamos salvar a nuestra familia, a nuestros hijos, primero con nuestra obediencia y teniendo un matrimonio bendecido por Él, por quien oramos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Ven Jesús, ven pronto por nosotros. Ven pronto por nosotros. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. El capítulo 12 de Apocalipsis cubre 2000 años de historia. 2000 años de historia se encuentran en en este capítulo, en estos 17 versículos, y nos habla y nos retrata desde el inicio de Israel, a partir del nacimiento de Cristo, hasta la persecución final, que vamos a ver tal vez en la próxima entrevista, porque vamos a dividir este capítulo en dos partes. No podríamos cubrirlo rápido, pero es tan profundo como tú dices, que es importante tener tiempo para poder hacerlo de una forma dividida. Entonces vamos a cubrir los primeros 5 o 6 versículos en esta mañana. Y es importante que sepamos, ¿verdad?, que comienza el capítulo con 2 señales. En primer lugar, la palabra señal semellón, con S de Samuel, en el griego, implica algo que apunta hacia una dirección. Si yo voy manejando y veo una señal, una flecha que indica esto, implica que la dirección va de atrás hacia adelante, no en sentido contrario, me está apuntando la dirección. Cuando yo llego a una calle donde las flechas, una es para acá y otra es para acá,
me están determinando la forma en la que yo debo de conducir la dirección de mi vehículo. Entonces, cuando la Biblia habla de señales, por ejemplo, los milagros de Cristo en el capítulo 2 de Juan, las bodas de Canaán, fue la primera señal donde apuntaba la Biblia hacia dónde era Jesucristo, hacia dónde iba a dirigir Jesucristo y quién era la persona de Jesucristo con sus milagros maravillosos que hizo. Entonces, la señal en el cielo que aparece aquí de una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y con sobre una corona de 2 estrellas, está apuntando a una señal. ¿De qué cosa? En primer lugar, esta señal de esta mujer está en el cielo, no está en la tierra. ¿Por qué? Porque cuando dice la Biblia que la señal estaba en el cielo, nos habla que comienza Dios a corrernos la cortina, que lo significa la palabra Apocalipsis, para poder mostrarnos que toda la guerra que se está llevando a cabo aquí abajo en el planeta Tierra tiene sus repercusiones en el cielo e igualmente del cielo hacia la tierra. Entonces vemos que la mujer está en el cielo. ¿Quién es la mujer? Pues claramente que es Israel. No es la Virgen María como se ha tratado durante muchas veces de una forma completamente equivocada. Lo vamos a demostrar por qué. Y vemos nosotros que tenemos que recurrir ahora al principio de la Biblia, al capítulo 37 del Génesis, para ver exactamente que esta visión de esta mujer, de este sol, de esta luna y las estrellas, es la misma que tuvo José cuando él le comentó este sueño a sus hermanos. Dice Génesis 37, versículo 9. La Biblia no es de interpretación privada y vamos a ver que la misma Biblia nos interpreta quién es esta mujer y qué simboliza lo que está a continuación. Dice Génesis 37, versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, hablando de José, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Vemos que es exactamente la visión que tuvo Juan en el capítulo 12 del Apocalipsis. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Entonces vemos claramente que esta visión de Apocalipsis capítulo 12 nos revela que el padre, ¿verdad? O el sol es Jacob, la luna es Israel y las estrellas, los 12 hijos que forman la parte de las 12 tribus de Israel. Entonces aquí está en primer lugar mostrándonos Dios a Israel en el cielo de una forma completamente alegórica, espiritualizada, pero al mismo tiempo tenemos enfrente de la mujer a Satanás. Notar que esta mujer de esta alegoría está embarazada, dice la Biblia en el versículo 2, y estaba encinta clamando con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Vemos nosotros claramente no solamente el inicio del antisemitismo, la razón por la cual Israel, que aquí está de una forma descrita muy claramente, es el objeto de hace más de 2000 años de la persecución, del desprecio, de las calumnias, de los ataques del mundo en contra de esta nación y de también el grupo étnico de Israel. ¿Por qué? Veamos en Isaías capítulo 66, versículo 8, la respuesta. ¿Por qué está embarazada esta nación? ¿O por qué está embarazada, en este caso, la mujer representando a Israel? Nos responde Isaías 66, versículo 8, y dice así, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, Sión es Israel, dio a luz a sus hijos. Entonces, vemos cómo 700 años antes de que Juan tuviera esta visión, el profeta Isaías se había adelantado a Juan. Juan venía a completar el cuadro, la pintura que había comenzado a pintar los profetas del Antiguo Testamento, principalmente Daniel, y el Apocalipsis es los pincelados finales, o las pinceladas finales
del apóstol Juan. Entonces aquí nos muestra claramente que es de Israel de donde nació el Mesías. Esta mujer representa a Israel, estaba embarazada. ¿Quién va a nacer? Va a nacer el Mesías. Y lo podemos ver en diferentes versículos de la palabra de Dios. Por ejemplo, dice en Juan 4:22, Cristo, la salvación es de los judíos. En Isaías capítulo 54 encontramos también otro versículo muy claramente que nos muestra de dónde viene precisamente la salvación de Dios, de Israel. Así que en Miqueas dice la Biblia, Belén Éfrata, para ser la más pequeña de las aldeas de Judá, de ti vendrá el que será el Señor en Israel. Entonces vemos cómo toda la Biblia, juntamos las piezas de rompecabezas y podemos armar un cuadro un poco más claro para que podamos entender. Porque lo que se necesita aquí es entendimiento. Y el entendimiento nos lo da la misma palabra de Dios. Entonces, el hecho de que Cristo haya nacido de Israel es el simple hecho por el cual el dragón, Satanás, desde el momento en que iba a nacer Cristo, como lo retrata aquí el capítulo 12 de Apocalipsis, apareció otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. El dragón está enfrente de la mujer. La mujer es Israel. El diablo está esperando para impedir que nazca el Mesías. ¿Por qué? ¿Qué conocimiento tenía el diablo para poder comenzar a atacar a Cristo desde que nació? Al caso que José y María tuvieron que huir a Egipto cuando vino la persecución, luego Herodes quiso matar a todos los niños, es porque en Génesis 3:15, la primera o el protoevangelio de Dios nos lo muestra muy claramente. La semilla de la mujer iba a destruir en la cabeza a la semilla de Satanás, y la semilla de Satanás iba a herir en el calcañar o en el talón a la persona o a la semilla de la mujer. Entonces, este hecho de que desde el principio del nacimiento de Cristo ya haya Satanás tratado de destruir a Israel, nos explica por qué el antisemitismo. ¿Qué es el antisemitismo? Bueno, pues es el odio, ¿verdad?, a la semilla. La palabra semilla viene de la palabra cera en el hebreo. Entonces, cuando vemos nosotros una descendencia donde Satanás ha continuado continuamente de impedir que naciera el Mesías, no lo pudo impedir, al contrario, resucitó el Mesías y se asustó más Satanás, pues ahora se viene con más fuerza en el siglo XXI, porque nos encontramos, somos la generación de la higuera, ya lo hemos dicho varias veces, estamos tal vez en la última generación, y el ataque de Satanás contra Israel será más ardiente, más intenso, más fuerte, más sangriento, más cruel. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, ahora él está impidiendo que Cristo venga por segunda vez a establecer su reino, y sabe que va a ser en Jerusalén. Es lo único que sabe. No sabe el tiempo exacto, pero esta es la razón principal del odio contra los judíos de parte de Satanás. Dice el versículo 3 que otra señal aparece en el cielo, ¿verdad? Porque, repito, la guerra, lo primero que el Espíritu Santo nos quiere mostrar es que la guerra tenemos que entenderlo nosotros aquí abajo en la tierra. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, principados, huestes espirituales de maldad, Efesios 6:12. Si no entendemos los cristianos que todo lo que se desarrolla aquí en el mundo es una repercusión de lo que está sucediendo en el cielo, vamos a tener que ocuparnos más en la oración. Vamos a preocuparnos más en orar que en estar buscando soluciones cívicas o soluciones ecológicas o soluciones climáticas, porque, repito, es a través de la oración, a través de lo cual podemos nosotros cambiar muchas cosas aquí en el mundo. Entonces, vamos a entender por qué dice la Biblia que esta señal que aparece en el cielo es un dragón escarlata. ¿Y cómo se describe a Satanás? Esto fue escrito, repito, hace 2000 años, con 7 cabezas y con 10 cuernos. ¿Qué representan estas 7 cabezas? Los 7 imperios que desde el principio de la humanidad Satanás ha usado para tratar de destruir a Israel. O sea, esto va antes de Jesucristo. El capítulo 12 es de hace 2000 años hacia acá, pero aquí el Espíritu Santo nos introduce
a los imperios que antes de Cristo ya habían tratado de destruir Israel. ¿Cuáles fueron estos 7 imperios que han tratado a través de la historia de destruir Israel? En primer lugar tenemos al imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, que fue el 6º. ¿Por qué habla aquí de 7 cabezas? Bueno, porque si leemos Apocalipsis 17, falta el 7º imperio, que serán las 10 naciones que van a formar una organización para, antes de que el anticristo surja, unir al mundo bajo un solo gobierno. Este gobierno tiene que estar antes de que surja Cristo. Entonces, lo hemos dicho tantas veces, hasta que no veamos 10 naciones, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, que se unan en un G10 para formar una confederación del Mediterráneo, con el propósito de formar el gobierno que va a anteceder el 8º reino, que es el anticristo, que lo escribe Apocalipsis 16, él es el 8º, el anticristo es el 8º, o Satanás, entonces lo podemos comprender. Entonces, estas 7 cabezas, hasta que venga el anticristo, son los 7 gobiernos que van a formarse. Y los 10 cuernos son las 10 naciones que de estos 7 gobiernos van a surgir. Y lo más interesante es que casi todos estos gobiernos, ¿verdad?, o estos imperios que describe la Biblia han sido de carácter islámico, aun cuando el Islam fue formado 605 años aproximadamente después de Jesucristo. Anteriormente siempre ha habido en el Medio Oriente el odio de la semilla en contra de Israel, pero ahora va a acrecentarse cuando el gobierno islámico, que está formado ya y que está a punto de poder llevar a cabo el famoso califato o el liderazgo de la hermandad musulmana, ahora con la cuestión de que Irán y Siria ha quedado completamente conquistada por más de 3 o 4 grupos islámicos, terroristas, yihadistas, completamente radicales. Se está acelerando esto de una forma impresionante. Esta es la razón, entonces, por la que Satanás ha gobernado 7 imperios y gobernará las 10 naciones finales que van a perseguir a Jesucristo y a su pueblo. Cuando menciona el versículo 3 que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, observamos que dice la Biblia, y en su cabeza 7 diademas, o sea, están coronados. O sea, Satanás muestra aquí claramente que este último gobierno, las 7 diademas que se mencionan, son los 7 imperios, porque la diadema implica corona y solamente los reyes llevan las coronas. Y otra cosa importante que menciona aquí, para terminar con el dragón o con Satanás, es que la cola, o sea, Dios quiere que entendamos claramente Israel y por qué Israel está sujeta y estará sujeta hasta que Jesucristo regrese a una persecución implacable de parte de los poderes de las tinieblas. Dice el versículo 4 que la cola del dragón, esto es muy importante, arrastraba, y es la primera parte en toda la Biblia que se menciona lo siguiente: la cantidad de ángeles que Satanás arrastró con él en su rebelión antes de que el ser humano fuera creado en el planeta Tierra. La Biblia nos describe una rebelión en Ezequiel 28, Isaías 14, del 12 al 14, acerca de Lucifer. Y dice la Biblia aquí en el versículo 4, la única vez que lo dice la Biblia, que era la tercera parte de las estrellas. Y sabemos que no son las estrellas literales. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vamos a verlo, por ejemplo, en el capítulo 8 del libro de Daniel, que nos habla exactamente lo mismo que el anticristo va a hacer, porque las estrellas en la Biblia tienen una relación muy, muy estrecha con los ángeles caídos principalmente. Y veamos esto en Daniel capítulo 8, cuando el imperio griego es dividido en 4 partes. ¿De qué forma se menciona al anticristo? Mencionando otra vez las estrellas como los ángeles caídos. Y asumimos que no son estrellas literales, desde luego. Dice Daniel 8, versículo 9, hablando del anticristo: de ellos salió un cuerno pequeño, que es el anticristo, que lo menciona en el capítulo 2 y el capítulo 7 de Daniel, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, o sea, pero no hacia el norte,
Entonces vemos claramente que de las 4 divisiones que tuvo el imperio griego, que fueron Egipto, Siria, Macedonia y Turquía, es de la región del norte de Siria, entre Siria e Irak, de donde, de acuerdo al capítulo 8 de Daniel, surgirá la persona del anticristo. Aquí no hay duda alguna de que sea el anticristo. ¿Por qué? Versículo 10. Se engrandeció hasta el ejército del cielo. Esto no puede ser Antíoco Epífanes, porque esto es una figura también de Antíoco antes del anticristo, que es un protagonista que precede al anticristo, pero es una profecía doble, como se puede clasificar escatológicamente. Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra. Parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. ¿Quién es el único que ha hecho esto? Satanás. Lo corrobora Apocalipsis capítulo 12. Entonces, al describir esto en un pasaje donde hay una división del imperio griego, nos está tratando el Espíritu Santo de poder hacernos entender de qué región geográfica va a surgir el anticristo. Entonces, el anticristo no va a surgir de la Europa oriental o de la Europa occidental, porque Europa se divide en el norte de África y el Medio Oriente. El antiguo imperio romano se dividió en Europa